Bien, primero que nada voy a hacer algo exagerado. A mí me gusta, eh, como para situarnos mentalmente en el tipo de práctica que vamos a realizar, generar como una especie de analogías, ¿no? Se me ocurren tres. Una es la que más me voy a centrar ahora. Una es la del médico, claramente, la más obvia quizás. Es decir, el médico que va a diagnosticar a, a un paciente que presenta una, ciertos síntomas, cierta enfermedad, y entonces el médico tiene que saber identificar cuál es la enfermedad efectivamente que está teniendo ese paciente para poder medicarlo o aplicarle algún tipo de terapia que solucione ese problema. Bueno, del mismo modo nosotros vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a enfrentarnos a un paciente que va a ser un equipo, que tiene la ventaja en relación al médico de ser más sencillo, más simple, que lo podemos apagar, ¿eh? Podemos solucionarlo apagado y esa clase de cosas, pero tiene también otra complejidad distinta, que es que, a diferencia de un paciente ser humano, no nos habla, o por lo menos no nos habla con palabras, etc. No me quiero poner tampoco delirante en este sentido. La otra analogía que se me ocurre es con los detectives, ¿no? Y entonces pienso como en la novela policial o cosas por el estilo, donde hay un crimen y nosotros lo que tenemos que hacer es resolver la causa de ese crimen o quién es el culpable, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces las reparaciones, las fallas eléctricas, es una falla en un componente. Entonces también pensar como si fuera medio un juego, ¿no? ¿Cuál es el culpable de ese problema que estamos teniendo? Y la tercera, que es de la que vamos a valernos un poquito ahora, es la del científico. El científico, y sobre todo no en relación a descubrir algo nuevo, sino descubrir algo que está pasando en el equipo, que para nosotros es nuevo en todo caso, pero sobre todo por la cuestión del método. Y entonces acá quiero recuperar un poquito en qué consiste el método científico, simplificado, obviamente, como todo lo que vemos aquí. Consiste más o menos en estas partes, ¿sí? Eh, Estas partes que en realidad no tienen este sentido, esta dirección única, sino que a veces tienen también una vuelta atrás, pero que consta entonces de una observación del objeto de estudio, digamos, es decir, si es un astrónomo, el científico va a observar las estrellas, los astros, un cometa o lo que fuera, va a detenerse en algo, generar un problema. Acá nosotros ya lo tenemos generado en el aire, ¿no? Que es una pregunta en realidad siempre. El problema es poder formular una pregunta. En el caso nuestro, ahora vamos a ver, va a tener que ver con, obviamente, la falla. Una hipótesis o varias, ¿no? Que expliquen ese problema. Es decir, acá es como el lugar del prejuicio y de la intuición, ¿no? Pensar creativamente, ¿eh? ¿Qué explicación encuentro yo en mi cabeza para este problema que estoy observando? ¿Sí? Eso sería la hipótesis. Importantísimo. Después de la hipótesis va a venir la experimentación, es decir, hacer algo, algún tipo de acción sobre el objeto que estoy estudiando que me permita corroborar, ¿sí? Confirmar si mi hipótesis es cierta o desecharla. ¿Eh? Si la confirmo, voy a seguir para adelante. Bueno, mejor dicho, está la experimentación. De la experimentación yo voy a sacar información, ¿no? Como les digo, que eso me va a permitir, mediante el análisis, determinar si esa hipótesis explica o no explica el problema. Si lo explica, la conclusión termina ahí. Si no, voy a tener que volver a generar otra hipótesis y volver a experimentar y así hasta encontrar una hipótesis que sea probada y entonces transformarla en una teoría científica. Bueno, obviamente esto es demasiado para nuestro trabajo, pero me gusta pensarlo de esta manera, el trabajo de diagnóstico. Yo voy a hacer una versión más breve de todo esto para lo nuestro, ¿eh? Que sería pensar el diagnóstico en estas 4 etapas que puse ahí, ¿no? Que sería observación, como la anterior, hipótesis. En lugar de experimentación directamente puse pruebas, porque experimentación me suena eh, muy amplio para nosotros. Y una conclusión que sería encontrar efectivamente el problema. Bueno, ¿en qué consiste la observación, la hipótesis, la prueba y la conclusión? Eso entonces lo vamos a ver a continuación.